Hola, buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Daniela Torres Pinilla, abogada, asesora externa del edificio Excelsior, propiedad horizontal. La tarde de hoy les presentaré un análisis jurídico de la jornada laboral dentro de los parámetros de las estrategias de mitigación basadas en la sentencia SL 1680 del 2020. Bueno, les voy a contar la problemática de este edificio. Aquí tenían o estilaban tener portería con turnos de 24 horas. Esto quiere decir que recibían a las 6 de la tarde de hoy día y terminaban mañana a las 6 de la tarde. Esto completamente ilegal, excediendo las jornadas mínimas legales. Además, no pagaban horas extras, ni recargos nocturnos, ni dominicales, ni festivos. También no existía un registro formal de entrada ni salida de los copropietarios, residentes o visitantes. Solo se manejaban informaciones informales como WhatsApp o acuerdos verbales. Esto pues generaba un gran riesgo jurídico para la copropiedad. Bueno, con la llegada de la nueva administración se tomaron medidas inmediatas, urgentes en razón del servicio y se implementaron turnos de 6 horas, acatando la ley de la reducción progresiva en los turnos de los colaboradores. Se empezaron a pagar horas extras conforme a la ley, sus dominicales, sus nocturnos. Se creó un registro mixto con libro físico y soporte digital por medio de mensaje de datos. Aún así, pues estas prácticas urgentes pues no son suficientes y requieren un análisis jurídico muchísimo más profundo y complejo. Para este estudio o análisis seleccioné la sentencia SL 1680 del año 2020. Esta decisión aclara quién debe probar las horas extras cuando no hay registros adecuados, fidedignos o acertados que tengan la información. La Corte dijo lo siguiente: el empleador es el principal responsable de llevar registros confiables. Eso sí, esos registros por X o Y motivo no existen, pues se activa la carga dinámica de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que es el empleador que tiene en un posible litigio que indicar cuál era la jornada laboral y probarlo de manera asertiva. En caso tal de que exista una duda razonable, pues el juez debe fallar a favor del trabajador, toda vez que es la parte pues más indefensa o menos fuerte de esta relación laboral. Ahora, si hacemos un análisis integral en el edificio Excelsior, pues podemos encontrar una afectación muy grave porque durante años no existió un control formal de la jornada, ¿listo? Y con base en esta sentencia, pues la suscrita identificó varios riesgos. Primero, pues riesgos históricos. En los últimos 3 años, cualquiera de estos trabajadores puede accionar por vía ordinaria y reclamar sus derechos con toda razón. Los turnos de 24 horas, que es algo que no debe existir porque esto va más allá de la capacidad que tiene un ser humano de estar trabajando, el no pago de horas extras, la ausencia total de registros verificables de una jornada. Si bien es cierto, no hay forma como de probar que no trabajaban pues la hora ordinaria establecida, pues es el trabajador, es el empleador, el edificio Excelsior, quien debe probar que la jornada era justa. No tienen cómo probar. Entonces, el principal riesgo son demandas retroactivas. Estamos aún con una posibilidad de que los trabajadores demanden por los 3 años inmediatamente anteriores donde se les vulneró los derechos. Ahora debemos analizar los riesgos actuales con la nueva y actual administración, quien tiene a cargo todo el control del personal. Es el control mixto de asistencia, no cumple completamente con el estándar requerido, o sea, que los trabajadores le indiquen por medio de WhatsApp la hora de ingreso, de que se retiran, la hora de almuerzo, pues no es suficiente. Se debe implementar un control más riguroso, que no sea posible alterarlo ni de ninguna manera, y así se va a proteger tanto el empleador como el trabajador. ¿Listo? Tampoco existe un protocolo formal para autorizar horas extras. Está pues a la necesidad del servicio. Entonces, si se necesitó que un colaborador se quede 2 horas más, pues
se les da no una autorización, sino pues ese expreso que las hizo y se les cancelan de esta manera. El riesgo más importante es que se mantiene una exposición a reclamaciones anteriores. Entonces, frente a todo este problema, se propone un plan de jurídico integral. Primero, se debe implementar un sistema biométrico, ojalá de control de la jornada. Esto evitaría muchos problemas. Segundo, crear un protocolo claro y escrito para autorizar las horas extras de los trabajadores si existiera esa necesidad. Tercero, se debe actualizar sí o sí bajo los estándares legales el reglamento interno de trabajo para que los trabajadores sepan cuáles son las reglas del juego y el empleador también pueda mantener una sana convivencia entre estos dos extremos laborales. Ahora bien, como cuarto punto, se debe consolidar un archivo digital semanal con los registros de asistencia. Esto sería muchísimo más fácil para la alta gerencia. El quinto, pues capacitar a todas las personas, los porteros en la normativa laboral, pausas activas, seguridad ocupacional, tener un sistema fuerte, rígido, de sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde mitiguemos o minimicemos pues los accidentes laborales de nuestros trabajadores. Sexto, pues revisar riesgos retroactivos por turnos pasados. Tenemos también como un riesgo muy alto es que se empleaban adultos mayores en condiciones que no tenían una salud buena para trabajar y tras el hecho se le ponían a trabajar 24 horas. Una vulneración de derechos muy mala, muy lesiva, porque el Estado tiene la obligación de proteger al adulto mayor. El empleador debe velar por su capital más importante, que son sus trabajadores. Ahora, debemos educarnos no solamente al trabajador, sino los empleadores. Debemos tener una fuerte capacitación en la reforma laboral 2025, en la reducción progresiva de los horarios, en los cambios que se están generando para que el trabajador pueda tener una armonía, una vida laboral, social y familiar y así pues reducir los riesgos jurídicos para la copropiedad. Donde también los trabajadores entiendan cuáles son sus derechos y los puedan reclamar en caso tal de que se le vulneren, donde se fortalezca una cultura laboral dentro del edificio. En conclusión, debemos decir que la jornada laboral actualizada para el 2025 no es una opción, no es facultativa, es una obligación que el empleador debe respetar, ¿cierto? Así como los dominicales, las horas extras, los recargos nocturnos, que ya no son a partir de las 9 de la noche, sino de las 7 de la noche, comienzan a regir a partir de este diciembre. Eso quiere decir que es una obligación legal y también tiene que aplicarse para esta y todas las copropiedades o todo el sector laboral. Entonces, la sentencia SL 1680 del 2020 demuestra que la falta de controles adecuados puede generar graves contingencias y es más, en virtud del derecho laboral, pues la carga dinámica de la prueba cambia. Ya no es el trabajador que tiene que decir, venga, voy a probar que trabajé 24 horas, sino todo lo contrario. La carga de demostrarlos está en el empleador de que no excedió las horas adecuadas para un ser humano. Entonces, la implementación de esas estrategias llevará al edificio Excelsior a un ambiente laboral más justo, conforme a la ley, y de esta manera, para estas personas que trabajan en ese edificio, habrá más justicia social, podrán armonizar adecuadamente su vida familiar con su vida laboral. Que una persona trabaje y que vaya reduciendo su horario laboral, pues le da la oportunidad incluso de educarse, de generar nuevas actividades. Y sin esta reforma, con esa reforma hemos encontrado grandes falencias, grandes retos y oportunidades de mejora en el edificio Excelsior. Muchísimas gracias por la atención.